trabajando por las multitudes. Vamos a ir, inicialmente vamos a buscar un versículo, vamos a tener ahí presente, no lo vamos a leer aún. Es Efesios 4 del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16. Vamos a irlo buscando. Y mira, hay algo que es innato, y es que cuando Dios nos bendice, esa bendición trae ¿qué? Crecimiento. Era lo que estábamos viendo en la clase anterior, que nos da crecimiento. El crecimiento donde hay bendición es inevitable. O sea, usted por más que luche, el crecimiento se tiene que dar. Pero lo que sí podemos evitar es crecer desordenadamente. Si crecemos desordenadamente, obviamente no vamos a llegar a ningún lado. Siempre que Dios nos bendice, nos va a permitir crecer, ¿cierto? Es como en su vida. Usted recibió a Jesús, usted vino a arrepentirse, a hacer un cambio. Uno de nosotros o cualquiera de ustedes le habló de Jesús, le compartió. Otros hemos estado dando la palabra, enseñando la academia, enseñando los domingos. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Porque dice la palabra, unos riegan, otros siembran, otros cultivan, pero el crecimiento final lo da Dios. Mire, yo no puedo nunca forzar a una persona a que crezca la brava. Porque usted, mientras que usted coge una planta, la siembra y empieza a jalarle las ramas, pero crece que necesita una naranja rápido. Lo va a jalar tanto que llega el momento que se le rompe una rama o hasta lo saca desde la raíz. Porque el crecimiento lo da Dios. Usted lo que tiene que hacer es hacer las cosas bien hechas. Enseñar palabra, dar instrucción, enseñar lo correcto. Pero cuando esas palabras, usted abre su corazón, tiene un corazón realmente arrepentido, esas palabras van a causar en usted un crecimiento que Dios va a ser el que se lo va a dar. Por eso unos crecen a un ritmo y otros crecen a otro ritmo. Y a veces ves gente que recibe a Jesús y en cuestión de un mes, 2 meses están metidos de cabeza con el Señor, recibiendo revelaciones, con toda queriendo ganarse este mundo de una sola para Cristo. Y hay otra gente que lleva años y nada que se define. Pero ¿qué pasa? Dios es el que da el crecimiento, obviamente, y si usted se dispone para que Dios lo utilice, ¿sí? Dios siempre trabaja en equipo. A Dios le gusta el trabajo en equipo. ¿Recuerdan algo del trabajo en equipo? ¿Cierto? Que lo vimos y lo aprendimos. A Dios le gusta el trabajo en equipo, no el trabajo individual. Él le gusta que estemos de su mano haciendo las cosas. Vamos a ir a Efesios a leerlo y dice en el del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, Dios ha provisto de que cuando da el crecimiento en la misma iglesia da diferentes dones. Dice que a unos son profetas, a otros los pone de maestros, ¿sí? ¿Qué otras características vieron ahí? Otros evangelistas. Mire, ¿quién es un evangelista? Es aquel que... ¿Aquí hay evangelistas? Sí, aquí hay evangelistas. No todos. Todos hacen evangelización, pero hay, por ejemplo, Luisa María es una evangelista que siempre está donde está, llevando, enganchando la tarjetica, invitación. Dios ha hecho esto en mi vida. Eso es evangelismo. Y son de los dones que nos ha dado Dios. Es evangelismo. A otros ser pastores. Pues nos ha puesto
a ser pastores en la iglesia, pero también nos hace maestros y a muchos de ustedes también los hace maestros. Solo que usted tiene que darse cuenta de qué es lo que Dios le ha dado, a fin de que de perfeccionar la obra. Tiene que haber un orden, porque aun si yo tengo un evangelista, pero a ese evangelista no lo pongo a evangelizar, sino a enseñar, estaré utilizando sus cualidades, ¿no? Si Dios lo dio para eso es que lo debo usar, o para eso debe estar puesto en la obra, ¿sí? Es como que a mí me pongan, no sé, a tocar batería, aunque me gusta, pero el talento, lo que Dios nos ha dado en su ministerio, es donde Dios quiere que estemos nosotros ubicados. La bendición de trabajar es para todos. A veces la gente, y hay chistes por ahí que dicen que, no, es que el trabajo es para los quién, para los burros, ¿cierto? Que el trabajo es solo para los animales. No, Dios cuando creó a Adán y a Eva, les dijo y les dio la oportunidad de que ellos cultivasen el huerto, que ellos lo mantuvieran. Si no, le he dicho, mira, Adán, ya te hice todo, acostate a dormir. Tírate ahí debajo del árbol, una maquita o le hago algo pues y a piscinear todo el día. No, a él le concedió ese privilegio de trabajar. Vamos a ir a Génesis 2:8 y vamos a mirar cómo el trabajo desde el principio ha sido algo muy importante en el reino de Dios. 2:8. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Cuando lo puso allí, le dio la autoridad para que trabajara, para que estuviera allí. Porque es que el trabajo dignifica al hombre. El trabajo hace sentir a la persona útil. ¿Usted ya ha llegado a quedarse sin trabajo alguna vez? ¿Cierto? Y cuando usted no está haciendo nada, está en su casa, aunque en su casa hay mucho que hacer, pero uno se siente como que algo falta. No soy productivo, no estoy aportando, no estoy haciendo nada, ¿sí? Y aparte de eso, Dios nos ha llamado a ser buenos administradores. Administradores de cada cosa que hacemos en nuestro trabajo o en nuestra casa. Nosotros ahora, Dios nos ha dado ¿qué trabajo? Nos ha dado su viña. Adán le dio ¿qué? El paraíso, el huerto, para que lo cultivara. A usted y a mí hoy en día nos dio la viña. ¿La viña cuál? Dice que la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Dios nos ha dado en este momento este ministerio de poder llevar su palabra, de poder enseñar. Y Él nos devuelve otra vez esa bendición de trabajar. ¿Para quién? Para Él. Yo me imagino cómo sería Adán de realizado trabajando para Dios. Uy, Señor, hiciste este jardín, este paraíso, y Él, no sé, si podando las matas, los huertos. Imagínate el trabajo que le dio. Dios le dijo a Adán, le vas a poner nombre a todos los animales. Yo no creo que eso lo haya hecho en un día. ¿Te imaginas poner el nombre y el nombre preciso a todos los animales? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, incluso dicen que el animal que quedó más contento con el nombre fue el perro. ¿Saben por qué? Porque Adán le dijo, tú te llamarás perro, y el perro dijo, wow. Entonces, ese fue el animal más feliz que quedó con su nombre. Y pues sabemos que el último que hizo, pues dicen por ahí que fue el delfín, ¿cierto? Ese fue el último que él marcó. La jornada de trabajo, según la palabra de Dios, vamos, Mateo 20, del 1 al 15, lo vamos buscando, por favor. Mateo 20, del 1 al 15, vamos a buscarlo. Ya es una cita que la hemos trabajado en varias ocasiones y era de un padre, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña, ¿sí? Mira, Dios tiene en nosotros una misión, y es que trabajemos para Él nuevamente. Que tú trabajes en la viña de Dios ahora, así como Adán tuvo ese privilegio de trabajar para Dios, que nosotros ahora también lo tengamos. Dice, porque el reino de los cielos es semejante
a un hombre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario del día, los envió a su viña. Más adelante hemos visto y hemos trabajado la historia anteriormente, y dice que a uno los contrató desde la mañana, concretó un denario, a otros por la tarde, y les dijo que les iba a pagar lo justo, y finalmente a los que trabajaron cerca de 1 o 2 horas nomás, los llamó de primero a pagarles. ¿Y cuánto les pagó? Un denario. Pero los que habían llegado en la mañana dijeron, uy, yo creo que a nosotros nos van a dar más plata, porque nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana, o desde la hora que iniciaba la hora, o 6 en el campo, y también les dieron un denario. Cuando ellos se enojaron de por qué les había pagado eso, el señor de la viña le dijo, eso convení contigo. Cuando yo salí a buscarte 6 de la mañana y te dije que fuera a trabajar, te dije que te iba a pagar un denario al día. Yo puedo hacer lo que quiera porque es mi viña y yo acordé a pagarle. Y Dios, muchos de ustedes pueden haber llegado apenas ahora en estos tiempos, pero si su trabajo es fiel y si ustedes hacen las cosas como hay que hacer, la recompensa será mucho mayor. ¿Quién tuvo mayor recompensa, los de la mañana o los de la tarde? Y ellos no tuvieron que decirle, mira, te voy a pagar tanto. No, dijo, yo les pagaré lo justo. Bueno, Señor, y se fueron a trabajar. Y tuvieron esa bendición. Yo tengo una pregunta y es, Dios quiere que usted y yo seamos hallados buenos administradores. Él quiere que usted y yo seamos un buen administrador. Y yo le pregunto, ¿qué hace un buen administrador? ¿Qué hace con el dinero de la empresa y el capital de la empresa? Lo debe hacer crecer. El administrador, un buen administrador, debe tomar el capital de sus jefes, el capital de su empresa y multiplicarlo. Aunque hemos conocido unos que otros administradores y gerentes que antes lo que hacen es acabar con la empresa. Dios te ha entregado a ti en las manos en este momento un regalo que es tener la salvación de parte de Dios. Es más, vidas que te van a ser entregadas, porque si estás aquí es porque te estás entrenando para tener discípulos, para formar esas ovejitas que están viniendo en discípulos y que sean multiplicadores del ministerio, ¿cierto? Tú tienes que ser hallado fiel, un buen administrador de tus grupos, de tus células, de las personas que están a tu cargo, aún del ministerio que desempeñas, sea en la alabanza, sea en el servicio, sea en lo que sea. Dice la palabra que todos somos un cuerpo y los cuerpos tienen diferentes funciones, ¿cierto? Yo me imagino usted rascándose el oído con el dedo gordo del pie, ¿cierto? Hay unos que alcanzan, pero no es esa la función de ese dedito, ¿cierto? O usted con ganas de rascarse aquí la espalda y sin uñas, ¿cierto? Hasta las uñas que a veces se nos llenan de mugre son tan serviciales. Es más, usted a veces toca las cosas y usted puede hacer esto y sus dedos no le duelen. ¿Por qué? Porque la uña está resistiendo. Y a veces le ponemos, aunque las mujeres sí las cuidan más, las mujeres saben para qué son las uñas, ¿cierto? Para maquillarlas y tenerlas bien lindas. Pero a lo que vamos es que Dios siempre nos da la bendición de trabajar, todos. Vamos a ir a Primera de Corintios del 12 al 13. Vamos a ir buscando Primera de Corintios del 12 al 13. 12 al 13. Primera de Corintios capítulo 12, del 1 al 3. 1 al 3, sí. No traje las gafas. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Usted y yo, antes de conocer de Dios, donde nos dijeran, allá llegábamos. Veas que doña Pepita, esa le limpia a Laura, le hace no sé qué limpieza. ¿Cómo? Y eso me va a mejorar allá se iba uno, ¿cierto? No, que don Julanito que lee el tabaco y hace... ¿Dónde llegábamos? Allá. Porque no conocíamos a Dios, no conocíamos lo que Él podía hacer en nuestras vidas. Y siempre éramos buscando quién nos hiciera algo para sacarnos de donde nosotros estábamos, ¿cierto? Y sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús o anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
Solo el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros que Jesús es el Señor y que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a continuar un poquito más abajo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si vemos hacia abajo, sigue hablando de todos los dones que puede darnos. Si vamos al versículo, Dios dice, a otro, dice en el 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Mire cómo Dios siempre capacita y capacita ordenadamente en cada situación, en cada don. Porque muchos de ustedes, la idea es que tengamos el modelo que es Jesús, pero que lo que nosotros hagamos y hacemos, y Dios nos ha permitido aún cosas mayores, ustedes harán como dijo Jesús. La idea es que el discípulo supere al maestro, sin que el discípulo llegue a mirar por encima del hombro al maestro, porque siempre va a estar en sujeción y en autoridad. No debemos envidiar cuando alguien es promovido, a alguien le va bien. ¿Por qué? Porque si hace las cosas bien, Dios lo promueve. Si nosotros cumplimos y hacemos todo lo que Él nos manda y lo hacemos correctamente, Dios nos va a estar siempre promoviendo a un nuevo nivel. Si tú eres fiel con lo que haces, si lees la palabra, si aprendes, si cuidas lo que haces, Dios siempre te va a poner en lo mayor. Pero a veces pensamos y decimos, bueno, es que yo no hago algo importante en la iglesia, yo lo único que hago es limpiar las sillas. Es algo importante. Y muchas veces estamos esperando que simplemente alguien diga, ve, necesitamos gente en tal departamento o en tal área. Ay, sí, ahí sí yo. Pero cuando es de hacerlo desde el mínimo expresión o hacerlo desde abajo, muchas veces no queremos. Todo oficio, toda cosa que hacemos en la palabra, para el Señor, es digno y es algo responsable y algo de bendición. Dios quiere hallarnos buenos administradores. Pero como Dios es tan ordenado, Dios siempre hace algo, y es que Él establece autoridades. Dios siempre establece autoridades. Y mira el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. Cuando Él crea a Adán, dice la palabra que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. O sea que cuando el hombre fue formado por Dios, ¿dónde estaba Eva? Estaba dentro del hombre, porque ya había sido creada, y fue necesario que él entrara en un sueño para que Dios sacara una costilla y formara a la mujer. Pero dice que él venía, no, como dice, varón y hembra los creó, y después dice que formó al hombre del polvo de la tierra, y después vio que no tenía ayuda idónea, dice que lo hizo dormir y dormido le sacó la costilla, ¿cierto? Lo puso a soñar primero y luego de ese sueño le hizo una realidad, que fue Eva. Por eso el hombre, cuando se casa, viene a estar como el diseño original de Dios, con su pareja. Así lo creó Dios al hombre, para estar varón y hembra en pareja. Porque esa es la divinidad de Dios vaciada en cada uno de ellos. Dios tiene tanto su parte femenina como masculina. Por eso dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nos da esa, y con Adán, primero hizo a Adán como autoridad para dirigir, pero después le dio a Eva. Si vamos al caso de Abraham, primero llamó a Abraham y después le dio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque necesitaba alguien que estuviera en autoridad, alguien que dirigiera, y ese era Abraham, ¿cierto? Luego llamó a Moisés, pero después de que llamó a Moisés, ¿le dio qué? Al pueblo de Egipto, para que lo sacara de la esclavitud donde estaba. Primero levantó a Josué y después conquistaron a Canaán. Siempre Él ha puesto a alguien primero en autoridad. Primero. Siempre. Y a usted lo formará y lo va a formar para que usted esté en autoridad, sea la cabeza
para dirigir, para que usted sea un buen administrador. Mire, muchas veces uno como pareja se encuentra parejas de casados donde el esposo piensa que solamente con llevar dinero a la casa, solo cumplir con que el mercado está, los servicios están, ya todo está cumplido. Y es necesario que administre su casa, administre a su esposa, la ame, la cuide, comparta con ella oficios, cosas de la casa que son propias de la casa. Muchas veces hoy en día, tanto el hombre como la mujer trabajan. Y es triste cómo llegan ambos cansados y el esposo se tira a subir los pies en la mesita, el sillón, a canalear, y la mujer haciendo oficio, adelantando almuerzo, arreglando la ropa. ¿Tú crees que eso es cuidar a tu esposa? No, porque es que ambos tienen la misma responsabilidad, ambos se cansan, pero viene una cultura como de, y después quieres que tu esposa esté feliz, alegre y con ganas de hacer noches de gloria, ¿no? Sí, es cierto, pero aún en eso, Dios nos ha llamado para ser buenos administradores. Mire, esta iglesia, Dios es el que está dando el crecimiento. Mira, hay iglesias de 20 años que tienen solo los miembros que hay acá y que no pasan de ahí. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pero si tú eres fiel en administrar, en dar la palabra, en hacer que el Espíritu Santo se mueva, en darle amor a la gente, Dios va a ver que es un buen pasto y ahí va a mandar a sus ovejas. Dios no manda a sus ovejas donde el pasto está seco, el terreno está árido, porque se van a morir de hambre. Entonces, ¿por qué preguntan? No, pero es que hay iglesias que no pasan de ahí. ¿Quién da el crecimiento? Dios sabe dónde manda las ovejas. Por eso nuestro lema como iglesia es que esta iglesia tenga el mejor pasto posible para que las ovejas coman. ¿Ustedes han sentido que aquí se come buen pasto? Sí, se come buen pasto. Es una palabra fresca, una palabra de vida que Dios nos da. Y por eso Él mismo produce el querer como el hacer y hace que esta iglesia, que es su iglesia, crezca. Y vamos a ser los mejores administradores para que cuando crezcamos no vaya a haber desorden en el crecimiento. Porque hay iglesias que empieza Dios a bendecirla, empiezan a crecer, empiezan a llenarse de la gente, pero llega un momento que hay tanta gente que se vuelve un caos y un desorden. Y de ahí para allá no hay nada que hacer. Porque tanta gente se empieza a perder, se empieza a tener sin cuidado, sin atención, y si al principio podían al menos saludar a los líderes o tener un contacto con gente que los aconsejara o que orara por ellos, finalmente es como un asistente a un espectáculo que se sienta, pasó el espectáculo y me voy para la casa. Pero no está implicado en ese crecimiento. Dios es un buen planificador. Él envió a su hijo después de haberlo planificado desde antes. Dios envió a Jesús previa planificación. Preparó todas esas buenas obras en las cuales usted y yo debemos andar. Tienen planes de bien para nosotros y nos dejó su ejemplo para que planifiquemos nuestra visión. Nosotros estamos planificando y así como estuvimos estudiando en Guatemala un curso de 6 meses y medio, porque fue una presencial, una semana, 6 meses virtuales de mucho estudio y finalizamos hace poco que estuvimos aprendiendo el modelo de Jesús. Y en el modelo de Jesús se les va a estar, que esto es lo que estamos aprendiendo, toda la visión como iglesia. Estamos iniciando, pero estamos arrancando con orden. Tenemos nuestra academia. Terminada la academia tendrán su lanzamiento, empezaremos a hacer los grupos. Ustedes empezarán a hacerse cargo de discípulos, de personas que están viniendo. Y ellos van a estar preparados, se van a hacer la academia también, para que también cuiden a otras personas. Y va a ser como una especie de red, de pesca, una red. No una red de multinivel, una red de cuidado de personas, ¿sí? Como Dios quiere que seamos, porque Él es organizado. Vamos a ir a Juan, capítulo 6. Anótelo ahí, yo se lo voy a explicar, pero anótelo. Juan 6, del 1 al 15. En ese pasaje explica cómo Jesús, cuando dio el sermón del monte, habían más, yo calculo que más de 20,000 personas.
Porque dice que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por cada hombre una mujer son 10,000, y niños pueden ser 1 o 3, o de pronto hasta más. Podían ser 20,000, y Dios en esa organización lo que hizo fue que los hizo sentar en grupos de 50, perdón. Y eran más de 20,000 personas, los hizo organizar. Usted imagina la organización para que 12 discípulos repartieran panes y peces a 20,000 personas. Yo creo que yo empiezo hoy y termino mañana. O sea, no sé de qué manera lo hizo, de esa forma sobrenatural para repartir. Es más, además que fueron grupos de 50, y de cada grupo de 50 mandaron un encargado para que llevara y repartiera. No sé cómo lo hicieron, pero realmente es un ejemplo de orden y de planificación que Jesús hizo. Mandó a Moisés también a organizar el pueblo, porque Moisés no descansaba. Eran muchas personas, miles, y todos los días iban a consultarle a él sus casos. Mira, es que el vecino de allí me puso el lindero acá, me parqueó el burro al frente de la casa, me hizo, y él tenía que estar decidiendo, no, era cierto, y él tenía que estar decidiendo situaciones de peleas. Mira, es que aquel se novió con la hermana de mi hijo, con la hija de no sé quién, y eran una cantidad de problemas. Y Dios permitió y le dio la visión a través de Yetro, el suegro de Moisés. Y le dijo, mira, Moisés, tú te vas a morir. Y eso fue Dios que iluminó a Yetro para que le dijera. Nombra hombres idóneos que tengan el Espíritu Santo, que sean hombres intachables, para que ellos sean como jueces y te ayuden a ti a poder resolver las situaciones de la gente. Y ahí salieron los jueces. ¿Qué hace un juez? ¿Tú cuándo vas ante un juez? Cuando tienes una dificultad con otra persona. Por un predio, por un pleito, por dinero, lo que sea. ¿Ellos qué hacen? Analizan la situación y de acuerdo a las leyes toman una determinación que tienes que cumplir. Y ahí fue donde nacieron los jueces. Entonces Dios siempre ha tenido el orden y ha manejado el orden, y para poder trabajar por las multitudes tenemos que hacerlo con orden. Porque si no teníamos solamente espuma, gente, pero nada de cambio de vida y nada de transformación de la gente. Eso es lo que tenemos que empezar a planear, empezar a hacer y a ejecutar. Dios nos ha mandado y nos ha organizado y nos manda a ejecutar, a hacer todas las cosas que Él nos ha enviado. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 20 y 21. Y aquí vamos a ver que Dios nos manda a ejecutar, a hacer, a tomar acciones. Primera de Crónicas, ¿se me colabora audiovisuales? Primera de Crónicas 28 del 20 al 21. Ahí lo tenemos. Dice, dijo además David a Salomón, su hijo. ¿Quién? David a Salomón el hijo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, Jehová Dios ¿qué? Mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa. ¿A quién le estaba hablando David ahí? A Salomón, su hijo. Dios nunca te va a dejar, hijo. Tú vas a construir el templo porque Dios te lo concedió hacer, pero hasta que termines toda la obra, no, Dios no va a estar, siempre va a estar contigo. He aquí, los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo. Ellos le van a ayudar en toda obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes. ¿Voluntarios qué? E inteligentes. No es que los voluntarios no sean inteligentes, sino que está hablando de los voluntarios, toda la gente que tiene inteligencia, que tiene habilidades de ingeniería, habilidades en decoración. Por eso sabe que Dios es el que nos ha dado esos talentos, de tener las manualidades, de tener todas esas cosas. Voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, toda forma de servicio. Y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes, Señor. Todas las órdenes que Él tenía que dar. Dios nos ha encomendado obras para ejecutar. Y aquí las vamos a hacer. Y aquí las vamos a hacer porque Él nos ha dado este ministerio para trabajar. Este ministerio para hacer las cosas. Y Él nos dejó una misión antes de irse. Lo hemos leído, yo creo que ustedes se lo saben de memoria. Mateo 28, 19. ¿Cuál fue la encomienda de Jesús? Id
y haced discípulos. Ese es parte de nuestro lema. Id y haced, ¿ovejas o discípulos? Discípulos. ¿Sí? Dice, bautizándolos, id, haced ovejas por todo el mundo. ¿Qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No sé si es el que lo dice, sí. El 19. La gran comisión es una encomienda que Dios, Jesús mismo nos dejó. Ese es el último versículo de Mateo, donde escribe qué fue lo que Jesús dejó. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos encomendó a ser discípulos. Entonces yo siento y creo y estoy convencido que esta iglesia no es para que se quede pequeña. Porque Dios ama a las multitudes, pero trabaja por las multitudes también. Tenemos que hacer discípulos porque eso fue lo que Jesús dijo. Hay muchas iglesias que de pronto se dedican a hacer solo ovejas, pero no queremos quedarnos ahí. Hay que hacer discípulos que repliquen, que sean la réplica de Jesús, que imiten a Jesús para poder hacerlo. Dios también es un Dios, entonces mire que Dios es un Dios de planeación, es un Dios que delega, es un Dios que es organizado, que manda a ejecutar y que adicionalmente a eso, Dios también supervisa. Él supervisa todo lo que nos envía a hacer. Él arregló cuentas con los siervos a los que les dio los talentos, ¿recuerdan? Mateo 25, 19. A uno le dio 5, a uno le dio 3 y a otro le dio 1. Les dio talentos. ¿Y qué eran talentos? Dinero, era dinero. Por eso es que un administrador tiene que subir el capital de la empresa. Mire, yo les voy a preguntar, si usted tiene una empresa y usted tiene un administrador, y ese administrador le hace crecer la empresa, le hace a usted aumentar su capital, lo hace crecer, ¿usted qué hace con ese administrador? Lo trata mejor, otro lo premia, le sube el sueldo, ¿qué más? ¿Lo qué? Lo felicita, lo gratifica, le da. ¿Ustedes creen que Dios no hará más que eso? Yo les pregunto, ¿usted cree que Dios no va a hacer mucho más que eso si nosotros siendo humanos hacemos eso? Mire, cuando tú eres un buen administrador de tus ovejas, las ovejas que Él te ha dado, del trabajo, del talento, de lo que te ha enseñado, Dios te va a recompensar. Dios te va a poner en alto, te va a subir el sueldo, te va a bendecir. Porque estás trabajando ¿para quién? Para Él. Entonces el llamado es a ser unos administradores excelentes del reino de Dios. Yo quiero decirte algo, tú trabajas, sí, tienes que trabajar. Pero tu trabajo termina cuando tengas que irte a la presencia de Dios. Pero lo que tú siembres y hagas para la eternidad es lo más importante. No te quiero decir ni que me interpretes que no tienes que trabajar, pero que tu trabajo en el área del servicio a Dios sea lo mejor. Dios manda que trabajemos desde que sale el sol hasta que se anochece. Eso implica en la mayoría de las partes 12 horas. 12 horas de trabajo. Pero como tú en tu trabajo puedes trabajar 8 o de pronto trabajas 10, pero te quedan otras 2 o 4 horitas, puedes dedicárselas al Señor. Esto que estás haciendo es trabajar en la hora del Señor. Lo veíamos en el retiro y decía uno de los versículos que estudiábamos que el amigo, el buen amigo, dice da la vida, o el buen hombre da la vida por sus amigos, que era Jesús. Pero nosotros lo veíamos y Dios lo mostraba como el tiempo es vida. Y cuando tú das de tu tiempo a otra persona, ayudar, estás dando tu vida. Entonces tú trabajas un tiempo, pero tienes un tiempo extra que puedes trabajar. Si tú le dedicas 4 horas a la semana, o al día, o 2 horas diarias al servicio de Dios, ¿cuántas horas puedes estar invirtiendo? Y el domingo que vienes a la reunión y lo haces. Tenemos 12 horas hábiles del día para trabajar.
Unas para trabajar en tu trabajo normal, otras para el reino. Pero lo podemos hacer. ¿Usted cree que Dios usa a quién más? ¿A los desocupados o a los ocupados? A los ocupados. Porque el que está desocupado es porque a la final muchas veces ni sabe hacer nada. Ni tiene talento, tiene pereza. Yo me aterro como en Casa de Dios en Guatemala. Si hay 3 pastores, o sea, el pastor Cash, él es laico. Porque él todo el día administra Casa de Dios y eso es una cosa impresionante. Él es el gerente de Casa de Dios, pero es el pastor principal. Y hay pastores administrativos y muchos de ellos son laicos, o sea, no están de tiempo completo. Ingenieros, médicos, empresarios, muchos empresarios y grandes empresarios hay ahí. Sí. Son de Casa de Dios. Hoy me llegó un correo de Casa de Dios con todo lo que están haciendo ellos ahora en la tragedia impresionante. El Banco de Alimentos, todos los legendarios. Hay un ministerio llamado Legendarios, que son de gente que se internan en la selva a sobrevivir. Y eso es una cosa impresionante porque el encuentro con Dios es tremendo. Legendarios, más adelante nos inscribimos y algunos de ustedes de pronto viajarán a Guatemala a ser legendarios. Eso es una prueba de fuego. Eso ahí cualquier desafío como es de eso de televisión es una bobada al lado de legendarios. Y todos esos legendarios los convocaron para ir a ayudar a todos los rescatistas, bancos de alimentos, alimento, dinero, todo. Impresionante ese correo que me mandaron hoy de parte de Sonia y Cash, porque estamos pues como los pastores del curso de 100 en sus bases de datos y nos enviaron todo. Y hoy puso un en vivo también el pastor acerca de la tragedia de Guatemala. A las posteridades, pues en este tiempo, el domingo hubo una catástrofe del volcán de fuego en Guatemala, donde hubo bastante gente afectada, damnificados, muertos. Y bueno, Dios seguiremos orando por ellos y ahora también oraremos para que Dios tenga misericordia y cuide a toda esta gente. Entonces, volviendo al caso, volviendo al tema, Dios supervisa. Dios cuando entrega talentos y nos entrega lo que nos da, Él nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de cada una cosa. O sea, que Él supervisa lo que Él manda a hacer. Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. No se le olvide la segunda. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras tú estés en este cuerpo, en la tierra, tendrás que darle cuentas a Dios. ¿Qué hiciste con tu vida? Señor, es que a mí no me quedaba tiempo, yo salía como tan cansado, me iba a dormir, ni leía la Biblia, ni estudiaba, ni me acordaba de llamar a los discípulos, a la gente de la iglesia, a los asistentes. Ustedes por el momento ahora no tienen gente a cargo, pero la van a tener. Si está en su corazón, la van a tener y Dios se las va a dar. Y hay que clamar, hay que luchar, hay que doblar rodilla por ellos y sacar tiempo para ellos. Entonces, haciendo un resumen, Dios planeó ganar el mundo. Vamos a ver cómo hizo Él. Primero planeó ganar el mundo, Dios, y pagó el precio para lograrlo. ¿Cuál fue el precio? La muerte de Jesús. Pero lo planeó desde el principio. Organizó a los obreros para recoger la mies. ¿A quiénes organizó? A los apóstoles. Y de ahí nosotros, mire, fue tan buena esa obra que hasta el sol de hoy, todavía 2000 años después, sigue trabajando esa obra de evangelizar y de hablar del Señor. Ejecutó los planes enviando a sus discípulos y los supervisó cuando regresaron. Jesús cuando enviaba a los 12 o enviaba a los 72, los enviaba, ellos venían, Señor, hicimos milagro, mire que hasta los demonios se nos sujetan. Estamos felices porque le damos orden a los demonios ahí mismo obedecen. Y a veces obedecen más que nosotros. Y Jesús supervisaba
esas labores de ir a hacerlo. Por eso cuando usted y yo, cuando tengamos los grupos en casa, sus discípulos, vamos a presentar informes. Cada uno va a presentar su planilla, con quién le asistió, cómo se llama, cuándo llegó el nuevito, la persona, porque tenemos que tener el control de todo el pueblo de Dios. Tenemos que saber cuántos son, cuántos están, cuántos son solteros, cuántos son jóvenes, cuántos son parejas. Y eso es algo que nosotros como iglesia, porque tenemos que, esto es la mies del Señor, esta es la viña del Señor. Tenemos que ser excelentes administradores de lo que Dios nos ha encomendado. ¿Tú no sientes que eres un privilegiado de saber que Dios cuenta contigo para su obra? De que si estás aquí, de que si has sacado y Dios ha movido tu corazón a estar acá, es porque te estás entrenando para ser un buen soldado. Qué rico que todos ustedes, y esa es la idea, de que ustedes pueden orar por la gente. Me encanta cuando ustedes mismos a veces los ponemos a orar por gente y la gente es tocada por el Espíritu Santo y cae al piso, cuando hay sanidades, cuando hay milagros. Porque todos ustedes están llamados a hacer eso. Eso no es un oficio solo del pastor o la pastora. Cada uno de ustedes, Jesús está en sus vidas, Jesús está en sus corazones y Él va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. El liderazgo es para quienes estén dispuestos a trabajar ordenadamente. Hay que trabajar ordenado, sin orden no hay nada. ¿Quiénes de aquí han ido a Guatemala, a Casa de Dios? Pipe, Isabela, Samuel, no hay nadie más de acá. Y nosotros, esa iglesia es una cosa impresionante en el orden. Todo es hermoso. Eso no, uno piensa que eso no existe, o sea, uno no se imagina que eso exista. Es algo hermoso en el orden, la inspiración, en la parte de administración, cada detalle, cada cosa es perfecto. El pastor Casa ha sido un excelente administrador. Y yo quisiera, como mentor que es nuestro, poder imitar y que Dios nos dé esa sabiduría y ese talante para hacer las cosas de esa forma. Lo importante es que Dios quiere que nosotros seamos hallados buenos administradores del reino, que seamos excelentes administradoras en todo lo que hagamos. ¿Cómo vamos a manejar las multitudes? Administrando bien, siendo ordenados, haciendo las cosas como hay que hacerlas, porque Dios nos dará su bendición. ¿Listo? Amén. Muchas gracias. Bueno.